Bienvenidos a su programa favorito, Tiempo para Aprender, tercero de secundaria. En los capítulos anteriores vimos cómo funcionaba el mundo en el siglo XVIII con el sistema absolutista. Ahora veremos cómo las revoluciones que ocurrieron en Francia y en Estados Unidos generaron movimientos nacionalistas. Y es que ambos países tienen muchas cosas en común y hechos históricos muy parecidos que contarnos. La Torre Eiffel y la Estatua de la Libertad, el Palacio de Versalles y el Museo de Bellas Artes, la hermosa Catedral de Notre Dame y el famoso Hollywood, Disneylandia y... ¿Disneylandia? ¡Sí! ¡Qué chévere! Tanto Francia como Estados Unidos tienen un parque de Disney. Pero este lugar no es el único que tienen en común. También, históricamente, tienen mucho parecido. Porque es en estos países donde surgen dos grandes revoluciones políticas que desatan una serie de transformaciones en el mundo a finales del siglo XVIII. Veamos primero lo que ocurrió en Estados Unidos. En el siglo XVII, los países europeos buscaban expandirse, conquistar nuevos territorios y así formar colonias en otros lugares. Esto fue lo que ocurrió en el país yanqui. ¿Sabes qué país colonizó a Estados Unidos? Mira estos colonos. Esa bandera ya la debes de haber visto antes. Sí, son ingleses. Resulta que en el año 1607 surgen las 13 colonias en Norteamérica. Te explico. Este es el nombre que se ha dado históricamente a los territorios que colonizó el Reino de Gran Bretaña en la costa atlántica de América del Norte. Los primeros colonos ingleses llegaron aquí, al estado de Virginia. Pero con el pasar del tiempo, la población fue aumentando más y más. Así que se expandieron y fundaron muchas otras colonias dependientes de la corona británica. Veamos en qué lugares se posicionaron estas 13 colonias. Nueva Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. ¡Vaya! Fueron un montón de lugares. Realmente fue una población enorme. Por cierto, la clasificación social de estas colonias fue racial y estuvo marcada por dos grandes grupos. La población blanca, que fue el grupo dominante, y los esclavos negros, que se dedicaban básicamente a trabajar en plantaciones agrícolas del sur. Pero los norteamericanos tuvieron una estructura social y económica abierta, que posibilitó a que sus ciudadanos pudieran defender sus libertades y luchar por su independencia, ya que un serio problema estaría por surgir en la colonia. Una fuerte crisis surge en el sistema colonial que había establecido Inglaterra en Estados Unidos bajo el poder de Jorge III por dos causas particulares. Una fue la económica. Las colonias norteamericanas desarrollaron un sistema económico propio y empezaron a ver a los británicos como una barrera para su desarrollo, ya que ellos solo buscaban explotar las materias primas del lugar. Y la segunda causa fueron las políticas que hubo en la colonia, ya que entre los norteamericanos existía un pacto colonial que les concedía autonomía y no los obligaba a pagar impuestos. La prosperidad de las 13 colonias se vio alterada porque el gobierno inglés, que tenía a Jorge III como rey, decide restringir el comercio y regular los impuestos sobre ciertos recursos, como por ejemplo el azúcar y el papel timbrado, utilizado para los contratos. ¡Qué mala onda es el rey! Por supuesto, esto les pareció muy injusto a los colonos norteamericanos y boicotearon los productos ingleses. Por eso, en 1773, el gobierno británico estableció el Acta del Té, una ley promulgada por el Parlamento inglés que pretendía monopolizar el comercio del té para fastidiar a los comerciantes norteamericanos y provocar su ruina. ¡Qué pesados! Pero ya sabes que los norteamericanos nunca se quedan con los brazos cruzados. Y en respuesta a esto, sus colonos fueron al puerto de Boston. Asaltaron barcos ingleses y lanzaron al mar todo un cargamento de té en forma de protesta. ¡Oye! Esto no fue poca cosa, ¿eh? Porque fue como tirar más de $1 millón al agua. ¡Imagínate! Con esto, de todas maneras, se tenía que romper cualquier tipo de relación entre ambos bandos. Qué feas se van poniendo las cosas cuando la gente se pelea, ¿no? Y peor aún si el conflicto es entre países. Hace un tiempo me recomendaron el libro La historia de los Estados Unidos, de René Raymond. Ahí te contarán con más detalle cómo es que se fue formando esta gran potencia mundial.
Y bueno, estamos llegando a la parte más interesante de la historia, donde hablaremos de la guerra y del Día de la Independencia norteamericana. Ojo, no vayas a pensar que es como la película Día de la Independencia, donde los alienígenas pelean contra los humanos. No, esta guerra sí fue real. Los grandes conflictos por lograr la independencia se han dado a lo largo de la historia en distintas partes del mundo, desde las que se dieron en países del Medio Oriente hasta las de Hispanoamérica, donde por supuesto está incluida también la independencia de nuestro país. ¿La recuerdas? Un 28 de julio de 1821, cuando el libertador Don José de San Martín, frente a una multitud reunida en la Plaza de Armas de Lima, dijo: Desde este momento, el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Este es un hecho que ningún peruano debe olvidar. Pero ahora regresamos a nuestro tema y veamos cómo se dio la independencia de Norteamérica. Los habitantes de las 13 colonias estaban asadazos con los británicos, así que se unieron y protestaron para defender sus libertades y luchar por su independencia. En 1775 estalla la primera batalla de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos en Lexington, donde increíblemente los casacas rojas, o sea, los británicos, fueron derrotados teniendo que retirarse hacia Boston. Esto dejó boquiabiertos no solo a los propios militares, sino también a todo Londres. ¡Atención, atención! Estamos por presenciar uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Estados Unidos. El 4 de julio de 1776 sería recordado como el Día de la Independencia de los Estados Unidos. No vayas a creer que ocurrió como en la película de ciencia ficción El Día de la Independencia, donde los estadounidenses vencían a los extraterrestres. Ese día se reunieron en un congreso los representantes de las 13 colonias en Filadelfia para firmar la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, redactada por Thomas Jefferson, que propone dos derechos fundamentales: la libertad e igualdad. Además, decretaron la movilización militar y nombraron como comandante a este famoso señor que aparece en los billetes de $1, George Washington. Entre los 56 congresistas presentes en dicho congreso se encontraron también grandes personajes de la historia de los Estados Unidos, como John Adams y Benjamin Franklin. Oye, también los 3 primeros presidentes de este país estuvieron juntos en ese momento. Claro, el primero fue el ya mencionado George Washington, el segundo John Adams y el tercero Thomas Jefferson. Pero aquí no termina la historia. Al año siguiente, los británicos fueron desalojados de Boston, perdieron la ciudad de Nueva York y fueron derrotados en Nueva Jersey. Ni modo, no siempre se gana. Además, los norteamericanos triunfaron en la batalla de Saratoga en 1777, donde estuvieron respaldados por Francia y en menor medida por España. La estocada final llegaría para los ingleses en el año 1781, en la batalla de Yorktown. Luego de esto, en 1783, se firma el Tratado de Versalles, un acuerdo entre el Reino de Gran Bretaña y Estados Unidos, donde se da fin a la guerra y se reconoce la independencia de los Estados Unidos de América. Luego de este hecho, en 1787, el pueblo norteamericano se ve la necesidad de redactar una constitución, en la que se establece que cada estado del país era independiente para manejar sus asuntos locales, pero sí tenía 3 instituciones a nivel nacional. Así es, estas 3 instituciones fueron el Congreso, un órgano representativo formado por la Cámara de Representantes y el Senado. La función que ellos tenían era la de elaborar leyes. También estaba el Gobierno Federal, dirigido por el presidente cuyo mandato sería de 4 años. Y por último, estuvo la Corte Suprema de Justicia. Tienen que saber también que esta Constitución reconoció una serie de derechos a los ciudadanos, como el derecho al sufragio, la igualdad ante la ley, la propiedad y la libertad de expresión. Pero lamentablemente, hasta ese momento, las mujeres y la población negra continuaron excluidas de la política y se mantuvieron en situación de desigualdad. Ya hablamos de la independencia de los Estados Unidos, así que ya es momento de ver cuánto has aprendido.
ahora es tu turno. ¿Qué país colonizó Norteamérica? ¿Rusia? ¿Inglaterra? ¿Holanda? ¡Así es! Los colonos ingleses fueron los que llegaron a la costa oriental de América del Norte en 1607. ¿En qué año se proclamó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos? ¿1773? ¿1776? ¿1777? ¡Correcto! El 4 de julio de 1776 se proclama la Declaración de Independencia, que tuvo como autor principal a Thomas Jefferson. ¿Cuántas colonias fueron las que se poblaron en Norteamérica? ¿13? ¿15? ¿16? ¡Por supuesto! El territorio se había organizado en 13 colonias dependientes de la corona británica, las cuales se unirían para luchar por la independencia de los Estados Unidos. Hoy aprendimos que en 1607 los primeros colonos ingleses llegaron a la costa oriental de América del Norte organizando 13 colonias dependientes de su corona. La sociedad colonial norteamericana se dividió en dos grandes grupos, la población blanca y los esclavos negros. Además, una fuerte crisis en el sistema colonial surge por motivos económicos y por políticas establecidas entre colonos. En respuesta a esta crisis, los colonos americanos responden con el llamado Motín del Té, en el que asaltan barcos ingleses en el puerto de Boston y arrojan al mar todo su cargamento de té. Con esto se rompe la relación entre ambos países. El 4 de julio de 1776 se proclama la Declaración de Independencia. Un año después, en 1777, los norteamericanos resultan vencedores en la Batalla de Saratoga. Pero el golpe final lo dan en 1781, donde los ingleses son derrotados definitivamente en la Batalla de Yorktown. Luego de esto, en 1783, se firma el Tratado de Versalles, donde Inglaterra reconoce la independencia de Estados Unidos. Se redacta una constitución en 1787. Ahí se establece un sistema federal de gobierno y también los derechos ciudadanos. La independencia de los Estados Unidos fue una de las más grandes del mundo. Lograr la libertad de una nación siempre trae conflictos y enfrentamientos, porque siempre existirá una parte opresora y la oprimida. De hecho, esa situación en algún momento cansa, porque nadie tiene derecho a vivir bajo normas y leyes injustas y desiguales, y es por esto que surgen las revoluciones. Son muchos países los que han buscado por largos años la libertad de sus pueblos y que hasta el día de hoy siguen luchando. Así que valoremos que vivimos en un país independiente. Seamos buenos ciudadanos y hagamos de nuestro Perú un lugar mejor. Los dejo con el siguiente pensamiento del político español Práxedes Mateo Sagasta. Cuando se cierran las puertas de la justicia, se abren las de la revolución. ¿Sabías que el monte Rushmore fue esculpido para conmemorar el nacimiento, el crecimiento, la conservación y el desarrollo de Estados Unidos? Este monumento fue tallado entre los años 1927 y 1941 en una montaña de granito de Kingston. Ahí figuran los rostros de 18 metros de altura de los presidentes estadounidenses George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. Ahora ya lo sabes. Estados Unidos ha participado a lo largo de su historia por lo menos en 30 guerras. ¡Asu! Sí, así es. Y entre las más importantes están la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, la Guerra Fría y por supuesto la Guerra de la Independencia, que es la que acabamos de ver y que por cierto fue la primera. No olvides que si quieres vernos en Facebook puedes encontrarnos como Tiempo para Aprender y escribirnos qué tal te pareció el programa. Nos vemos en la siguiente edición. ¡Chao! En el próximo programa hablaremos acerca de la Revolución Francesa. ¡No te lo pierdas!